Recording is on. Listo. Iniciamos la grabación y me estoy escuchando doble. Bueno, ¿Será que entonces no importa, cierro no el importa. micrófono? Yo te voy a compartir la pantalla. De Listo. pronto aquí sí silencio un poquito. Una ventana, esta ventana. Listo. ¿Estás viendo ya? Sí. Listo. Como te contaba, esto es una presentación que armé reciclada para la Universidad del Rosario, donde tengo como muchas clases sobre comunicación escrita. Esto realmente es un taller de escritura que yo tenía montado en la Universidad de Antioquia para comunicación audiovisual y multimedial y otros talleres de escritura que he montado. Entonces, tiene como ese repaso de todas las generalidades del uso del lenguaje escrito. Si quieres, vamos mirándolo como de a poquito y yo te voy contando rápidamente y vos me decís, para aquí necesito que me hables más de esto. ¿Listo? Listo. ¿Ves bien ahí? Sí, súper. Listo. Bueno, entonces lo primero que debemos como aclarar en el uso del lenguaje es que podemos usar lenguaje escrito y lenguaje oral. Y el lenguaje oral es enredado y está bien que sea enredado. Mira que cuando nosotros estamos hablando, pues nos devolvemos, damos vueltas. Es como un hilo que está enredado, pero al final termina saliendo como la colita del hilo. Empezamos con un hilito desenredado, luego hacemos un nudo, hacemos un enredo, miramos a ver cómo tratamos de salir de ahí, nos devolvemos, volvemos y lo enredamos y usamos una cantidad de elementos adicionales al lenguaje oral como el lenguaje corporal. Entonces, el movimiento de las manos, la manera como miramos, cómo movemos la cabeza, cómo asentimos. Es más, la dicción, que es la manera como pronunciamos cada uno de los sonidos y por eso y por lo cual se escuchan las palabras bien pronunciadas o se escuchan enredadas, también hace parte de esa expresión no verbal que nos ayuda a que nos entiendan o a hacernos entender en el lenguaje oral. Entonces lo normal es que eso sea enredado, pero cuando pasamos al lenguaje escrito no contamos con esas cosas, no contamos con el lenguaje no corporal, no contamos con todas esas otras expresiones que nos ayudan a hacernos entender. Por lo tanto, una de las cosas que necesita el lenguaje oral para que se comprenda bien es que sea claro y estructurado. Si el lenguaje escrito no es claro y estructurado, entonces se va a parecer al lenguaje oral y lo que va a suceder es que no vamos a poder comprender las normas o el código con que la persona que lo escribió quiso expresar las cosas. Entonces, al no ser uniforme el código, no hay forma de comprenderlo del otro lado. Por eso el código del lenguaje escrito es igual para el que lo escribe y para el que lo lee. Sin esa unificación o sin ese código compartido, pues no podríamos entender lo que está escrito. Lo siguiente es que nosotros podemos hablar de que de que algo que está escrito está bien hecho porque cumple con ciertas cosas. Pero una cosa es como cumplir y otra cosa es como que tenga una cualidad. Una cosa es una característica y otra cosa es una cualidad. Si vos tenés una característica, pues yo tengo una característica y es que soy un ser humano. Y como característica tengo 2 piernas, 2 brazos, una cabeza, un tronco. Sí, vos también tenés esas mismas características. Pero si yo te pregunto, ve, ¿y cuáles son tus cualidades? Entonces vos empezás a hablar es como de otras cosas, ¿sí? No solamente de lo que te estructura físicamente o lo que te hace lo que sos, sino lo que te hace ser buena en lo que sos, por ejemplo. Entonces, para que un buen escrito tenga cualidades, estamos hablando de que debemos hablar de la coherencia, y la coherencia es una cosa importante, y es que sea consecuente una idea con la otra. Yo no puedo, bueno, yo podría empezar hablando como el ejemplo clásico, el de maternidad de gallinas y terminar hablando de paracaidismo de pingüinos.
Pues ahí estamos faltando a la coherencia, porque empiezo hablando de una cosa y termino hablando de otra, y eso nos pasa mucho, ojo, en el lenguaje oral, pero en el lenguaje escrito deberíamos empezar hablando de una cosa y terminar hablando de esa misma cosa. ¿Listo? Cuando hablamos de precisión, la precisión es que no demos vueltas innecesarias. Como los capítulos de Los Simpson, ¿te acordás? Que empiezan contando una cosa y de repente terminan siendo otra. Eso Sí. sería en el lenguaje escrito sería una imprecisión, porque empezamos hablando de algo y uno cree que el texto va de una cosa y termina siendo de otra. Entonces, por lo general en los textos uno va al grano, a lo que quiere decir. Hace una breve introducción si necesita traer elementos de otro lado, conocimiento de otro lado, pero por lo general se va al grano. Cuando hablamos de concisión, es que ni le sobre ni le fa falte. La concisión es difícil de lograr porque muchas veces uno necesita muchas palabras para expresar algo y otras veces se necesitan muy pocas para expresar mucho. Es un equilibrio difícil. Si vamos a decir que una obra literaria, por ejemplo un libro, es conciso, pues podríamos hablar de El cuento del dinosaurio. No sé si lo habrás escuchado, si lo habrás leído. No. Ese cuento es muy cortico, dice así: cuando se despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Ya. Ya, eso es. Es uno de los cuentos más famosos de la literatura latinoamericana. Y es muy interesante porque ese cuento en tan pocas palabras dice mucho. Entonces es breve, sí, porque es corto, sí, y es conciso. En esa concisión dice todo lo que quería decir. Pero si vamos a coger otra obra súper extensa, vamos a hablar del Quijote, que tiene 1500 páginas. Ese libro usa las palabras necesarias para decir lo que quería decir. No le sirven menos palabras, son las que tiene ahí. Entonces es conciso también en su extensión. Entonces esa es siempre, mira que no hay, no hay un único rasero con el que medir cada una de esas cosas y algunas se van como conectando con otras. Decía lo de la brevedad, que dice lo que debe decir, ¿sí? Uno no tiene que extenderse innecesariamente y está muy conectado con la precisión. Cuando hablamos de que un escrito debe ser sencillo o que una cualidad de un escrito es que sea sencillo, es que no necesita florituras y aretes y cosas adicionales para parecer lindo. Y eso pasa mucho, por ejemplo, en los textos, eh, en los textos legales, en cosas escritas por abogados, como manejan terminologías tan especializadas y tan rebuscadas. Entonces le ponen un montón de florituras a cosas que podrían decir de manera sencilla y bella. Sencillo no quiere decir simple, no quiere decir simplón. Entonces no es necesario hablar o escribir, mejor dicho, escribir macheteado para que sea sencillo, eso sería simplón. Pero la sencillez es la elección de las palabras adecuadas también para decir lo que se quiere. No hay necesidad de enredar o de dar vueltas, ¿sí? Entonces la precisión, la brevedad, la claridad van conectadas también, ser claro en lo que se quiere decir. Otras veces encontramos que ser claro es justo lo que no queremos y queremos decir algunas cosas entre líneas. Seguramente te ha pasado que vos escribís algo y entre líneas vas diciendo otras cosas como pequeños guiños a lo que se quiere decir. Entonces, esa claridad es un juego que uno puede tener como escritor para poder decir ciertas cosas. La cohesión, estamos hablando de que el texto tenga una unidad, de que esté como conectado, de que esté encadenado, que una frase y que un párrafo esté encadenado, unido con el otro, y precisamente que tengan coherencia, que sean consecuentes los unos con los otros. Esta última es más como de la ficción, porque la verosimilitud hace referencia a que las cosas sean creíbles y no precisamente verdad, que es diferente a lo que sucede cuando vos escribís un informe o yo escribo una nota periodística, donde la verdad es lo que prima. Pero cuando hablamos de ficción, la verdad no es lo más importante. Que parezca verdad, sí, así se ha inventado.
Entonces esto se usa más pensando como en esos términos de ficción. Cuando hablamos de que un escritor debe estar preparado para hacer todo eso, entonces necesitamos obviamente o uno como escritor necesita tener dominio del tema, saber de qué está hablando o de qué es lo que va a escribir, dominio de la técnica, que es precisamente la técnica de escritura, conocimiento relativamente bueno de cómo es que se escribe, eh, una capacidad de lectura, y esa capacidad de lectura no se refiere a qué tantos textos escritos consume uno en el mes, en el año, no sé qué, sino qué tan atento está a leer su entorno, a ver en su entorno los elementos que le permiten construir mejores textos. Para los escritores de ficción, seguramente pueden ver en las personas que les rodea características para construir sus personajes o situaciones a las que se enfrentan, las pueden convertir en parte de sus narraciones fantásticas. Pero para un escritor de no ficción, la capacidad de lectura es la capacidad de estar atento a su entorno y de poder plasmar esas realidades que tiene en los textos. Ser curioso es obviamente fundamental para poder escribir. Si uno no es curioso, pues está en un estado de cierta comodidad o en un espacio de confort que no le permite o que no es para el que no es fácil encontrar cosas nuevas que contar o que escribir. Hay que hablar de un conocimiento general e integral que se va sumando como con el tiempo y con las experiencias que se van acumulando. Vos tenés un conocimiento general de todo lo que implica hablar de la biología e integral porque has ido sumando otros conocimientos y otros saberes que te ayudan a hacer lo que sos y a hacer lo que debes hacer. Con el tiempo los escritores van desarrollando un estilo propio. Entonces, si vos coges una columna como la que leímos ayer de Ricardo Silva, uno dice, sí, este es como Ricardo Silva. Si uno coge un texto no sé, vamos a decir una novela de García Márquez, uno dice, sí, claro, sí es que García Márquez escribe así. O si uno coge X, Y, Z, uno va diciendo con el tiempo, así, esto es como tal escritor porque escribe así y así. Hagamos un paso rápido por donde nos movemos nosotros. Si vamos a hablar de géneros textuales, tenemos que reconocer que existe el género poético, que es un universo aparte, donde lo que sucede ahí permea los otros géneros, pero que tiene sus propias reglas y funciona diferente y rompe las reglas todo el tiempo. En el género narrativo, que se apoya del subgénero descriptivo, están las novelas, los cuentos, el teatro también, que se apoya en ese subgénero de dramaturgia. Cuando hablamos del expositivo, seguramente ahí entrarán tus informes, donde describís y exponés lo que sucede en una salida de campo, o en el expositivo estarían también eh, algunos tipos de noticias, por ejemplo, y en el argumentativo estarían los ensayos que uno entrega para una clase, una monografía. Ahí entrarían ese tipo de textos donde nosotros estamos planteando una idea y la estamos respaldando con argumentos. Y cuando hablamos de los elementos de un relato, que no nos vamos a extender ahí, hablamos que un relato tiene un tono y tiene un ritmo, y ese tono está dado por el uso y la elección de las palabras que un escritor hace para contar lo que quiere contar, y ese ritmo se da mediante la puntuación y muchas veces mediante la longitud de las palabras. Y si quieres profundizar en eso, después hacemos algunos ejercicios que nos sirven como para aprender jugando cómo es ese ritmo que uno puede tener al escribir. Voy a pasar rápido por este asunto de la coherencia. Entonces dijimos ahorita que la coherencia es que las frases sean consecuentes, que lo que estamos escribiendo sea consecuente, y también que está un poquito conectada con la cohesión, que es que estén conectadas unas con otras. Entonces cuando hablamos de coherencia, si vamos a hablar de que sea consecuente, entonces vamos a mostrar diferentes tipos de relaciones. Lo que nosotros mostramos con las ideas son diferentes relaciones. Entonces hay relaciones de causalidad, donde mostramos causa y efecto, o efecto y causa. Se pueden mostrar de diferentes maneras y eso tiene estructuras para escribirse.
Cuando hablamos de la certeza, estamos diciendo esto es así y así fue y así pasó o así quiero mostrarlo. Cuando hablamos de la consecuencia, es que una cosa está conectada con la otra. Entonces yo digo esto y aquello otro, más esto otro, sumemos aquí, sumemos allá. La condición, que es un requisito, un prerequisito para la existencia de algo, para que algo suceda, hay que discriminar entre información relevante e irrelevante, o la coherencia discrimina entre lo que es relevante y lo que no es relevante, al hacer hincapié sobre las ideas principales de los textos. Y para poner las ideas principales de cada párrafo, hay ciertas estructuras también que podemos ahondar más adelante en estructuras de párrafos, y es una cosa muy sencilla. Hay estructura que muestra la idea principal arriba, o en el inicio, en el medio, al final. Hay estructuras de párrafos enumerativas, con ejemplos, con no sé qué, y si vos querés construir un texto, vos pones tal tipo de párrafo adelante, tal en el medio, tal al final, y construiste un texto. Y eso es como un rompecabezas que uno va armando. Obviamente la coherencia mantiene esa unidad, de lo que te decía que es la cohesión también, organiza una estructura comunicativa, es decir, que seamos claros también con eso. Hay una organización secuenciada del texto y estructurada, por lo que te contaba ahorita. Hay un desarrollo lógico del discurso con proposiciones, que también eso es una cosa en la que uno podría ahondar en esas proposiciones, cómo las proposiciones me ayudan bueno, las proposiciones son las ideas, pero cuando hablamos de preposiciones también es cómo conectamos una idea con la otra, porque las proposiciones nos ayudan a mostrar esa relación entre las ideas o entre las palabras. Hay una relación muy, muy cercana entre lo que es la semántica o el significado y la lógica. Eso es fundamental. El significado de las palabras está conectado con la lógica del discurso. Si vos te descachás en lo que significan las palabras, la lógica del discurso se va para el garete y empezamos a pensar a hablar por allá en las estrellas. Y hay una cosa de la que a mí me gusta hablar, que es el equilibrio entre la progresión del discurso y la redundancia informativa, que esto es una de las cosas que planteaba una de esas teorías de las comunicaciones sacadas del bolsillo debajo de la manga, y es que esa teoría eh, semántica, creo que era la teoría semántica, la teoría de la no sé qué, hablaba que la redundancia es fundamental para la comprensión del mensaje. Si no existe redundancia, los mensajes no quedan claros. Y eso en comunicación pública, vos que trabajas de pronto con algunos proyectos en el área pública, se nota en una cosa, y es que cuando uno está cansado de repetir, la gente apenas se está entendiendo. Eso a mí me ha pasado en algunos proyectos, en lo público. Y bueno, en tus informes también tendrás que encontrar un equilibrio entre lo que vas mostrando, contando en tus palabras, y qué es lo que necesitas repetir o traer de los aspectos anteriores, o de los párrafos anteriores, para poder ampliar o continuar tu narración. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ve, un día se estaba mostrando un informe. Listo, de Veas una, lo que hago. de una, sin miedo. Sin miedo, ajá. Bueno, mira, entonces lo que hablábamos ahorita aquí de la relación lógico-semántica, empezamos a hablar de otra cosa que entonces se llama la precisión semántica. Es decir, que nosotros digamos lo que queremos decir, y eso nos pasa mucho cuando estamos hablando, que decimos una cosa pero queremos decir otra, ¿sí? O queremos significar otra. Nos pasa todo el tiempo, incluso cuando estamos hablando, nos pasa que decimos palabras que tenemos pegadas de una conversación anterior, o que son de lo siguiente que estamos hablando, y se lo corrigen a uno, y es como, ve, dijiste tal cosa, y uno es como, dije eso, no, yo dije tal otra, no, dijiste esto. Y eso le pasa a uno un montón, y eso es normal en el lenguaje oral. Pero en el lenguaje escrito no nos lo podemos permitir. ¿Cómo sucede eso? Porque hay términos que podemos hablar que son como comodines. Entonces, cosa, algo, yo le tengo por ahí, ayer estaba corrigiendo unos textos de una redactora, y le hice un listado y le dije, fulanita, mira, tené mucho cuidado con usar expresiones como
muy importante, muchas formas. En general, cuando usamos esos calificativos de muy o de poco, ya estamos, ya estamos, digamos, lo voy a hacer de alguna manera que no suene como tan rara. Estamos predisponiendo al lector a que se haga un juicio de valor sobre lo que estamos escribiendo. ¿Me hice entender con eso? Entonces hay que ser cuidadoso en la manera como nosotros como escritores plasmamos esos juicios de valor que tenemos, que es lo normal, pero realmente cuando los vayamos a manifestar ahí, ser claros en que nosotros estamos dando nuestra opinión y no que nuestra opinión se vea o se perciba entre líneas de manera sesgada por hacer uso de términos que demuestran esa calificación. Bueno, y los comodines como de esta manera, esto, aquello, cosa, no sé qué, los denotativos sobre todo son comodines. Y hay una cosa que se conoce como los verbos gamonales, que son verbos que pueden adoptar el significado de otros verbos. El verbo hacer es uno clásico. Yo hice esto, yo hice aquello, yo hice aquí, yo hice allá, y finalmente lo que hice aquello, hice aquí, hice allá, es que leí aquí, cociné allá, recogí acá, hablé acá. Entonces eso pasa mucho. El verbo haber, por ejemplo, ahí puse unos ejemplos muy sencillos donde cada uno de esos verbos está reemplazando otro que es mucho más preciso en cuanto al significado. Entonces, por eso esto se llama precisión semántica. ¿Preguntas ahí? No, hasta ahora todo muy claro, pero me da pues, me produce gracia esto de gamonales, porque gamonal tiene como un significado como todo, como si fuera un señor con una hacienda así gigante, Ujú. que es el dueño del pueblo. Sí, vení. Yo siempre los he conocido como verbos gamonales, pero vení, verbos gamonales. Vamos a ver por qué llegaron a ese nombre. No, mira. En que se querían muchos gamones, casi que del pueblo. O sea, eso resuelve todas las dudas. No sé por qué. Yo sé que pues lo que vos decís, un gamonal, pues es como un dueño de una tierra y todo eso. Pero categoría gramatical, gamonales dentro de la oración. Tendría que profundizar, porque creo que nunca me he necesitado como sentarme a mirar esa, por qué esa se usa para describir esos verbos que adquieren varios significados. Bueno, De pronto porque parecen caciques de tiempo, pueblo y son dueños de tiempo muchos verbos. verbal, gamonales, sí. Gamonal. Eso está muy claro. Pero eso es como para gamonales. Estas son puras páginas que cogen y buscan automáticamente o sea, toman lo que uno busca y lo ponen en todos los resultados. No sirven para nada esas páginas. Bueno, entonces, sí, es raro ese nombre de los verbos gamonales. Yo realmente cuando empecé a mirar como esto, siempre los encontraba referenciados así, pero me toca como buscar eso. Te debo eso. Bueno, aquí se supone que iba un break porque aquí ya llevábamos como 2 horas de clase. Esto era Pucha. una clase de todo un día. Entonces aquí ya se llevaban 2 horas de clase y luego volvíamos a hablar de el significado. Es decir, seguimos hablando de semántica y hablamos de 4 niveles de significado cuando estamos haciendo desarrollos escritos. Bueno, y en general. El primer significado es el denotativo, que básicamente es como lo que está puesto en el diccionario que significa una palabra, como gamonal. Gamonal significa dueño de una tierra y no sé qué, o el ganadero grandote ese. Existe el connotativo, que de aquí para adelante lo que se requiere es como un contexto, ¿sí? Y cuando nosotros hacemos mucho uso del significado denotativo de las palabras o de ese segundo nivel de profundidad
del significado cuando hacemos chistes de doble sentido, porque cuando se hacen chistes de doble sentido, lo que pasa es que uno usa una palabra que significa una cosa queriendo significar o queriendo decir otra. Eso es supremamente común y es muy fácil para todos. Bueno, no es fácil para todo el mundo, pero para la mayoría de las personas es fácil entender ese significado oculto de lo que uno quiere decir, entre comillas, pues, o de acuerdo a ese contexto. Hay una cosa que es como el significado implícito, que es un tercer nivel de profundidad, digamos que está oculto, es tácito, y sin ese contexto o sin lo que rodea la palabra, no se podría entender. Eh, eso, eso le permite a uno, no sé, pues a mí no me gusta mucho el fútbol, pero hay un ejemplo muy claro que los narradores de fútbol usan una cantidad de palabras que son sacadas de otra cantidad de contextos o de áreas del conocimiento, pues para contar lo que sucede en los partidos de fútbol. Y hace unos años empezaron a usar una palabra que es cancerbero. Y Ah, cancerbero, sí. y vos, cuando vos escuchás esa palabra, ¿qué entendés? No, como yo tampoco soy muy de fútbol, pues de hecho no, casi que de ningún deporte. Cancerbero es ese perro mitológico, ese no es el que tenía como tres cabezas, Claro, es el que perro de tres guarda la cabezas. entrada al Hades, ¿no? Exacto, guardián de las puertas del Averno o del Hades, ese es Cancerbero, pero entonces a uno de esos narradores se le ocurrió que era una palabra muy útil para nombrar al arquero o al portero. Entonces, como así, sin ese contexto, esa palabra no se entendería. Entonces, ahí hay un significado implícito, tácito, que viene con la palabra. eh, y es también, por ejemplo, cuando hay palabras que traen significados muy puntuales y se usan de manera indiscriminada. En las narraciones, yo hago un ejercicio creando una narración donde tengo dos personajes, un personaje bueno, como una narración policial, un personaje bueno y un personaje malo. Entonces el bueno va persiguiendo al malo y siempre encontramos palabras para determinar cómo ve cuál debería ser esto, cuál debería ser aquello. Entonces, ambos están armados. El personaje bueno puede llevar una pistola o un revólver. Y el malo también podría llevar la pistola o el revólver, pero no los dos lo mismo. Dependiendo del significado de cada palabra, el uno debe llevar una cosa y el otro debe llevar otra cosa. ¿Vos creerías o uno creería, normalmente como las dos son armas de fuego, son cortas, se pueden cargar como fácilmente, pero hay una que tiene ciertas implicaciones que la otra no tiene y que darían precisamente a entender que la una es un arma de ataque y la otra es un arma de defensa? Entonces, ese es el significado implícito en las palabras. Cuando vos decís, no, estos dos personajes, uno se volvió en un camello y el otro se volvió en un dromedario, vos decís, bueno, ¿cuál se volvió en cuál? El que se está volando tiene que ir en uno de los dos. Pero aunque son muy parecidos ese par de animales, pues porque son primos hermanos básicamente, eh, hay uno que tiene unas características y el otro tiene otras que le permiten ser más rápido, ser más ágil, descansar menos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí vos decís, no, el que se voló se tiene que ir en este que es el rápido y el que va persiguiéndolo, pues pongámosle la dificultad, que se vaya en el lento, va avanzando, pero va lento. Cuando vos decís una casa está hecha de ladrillo o está hecha de adobes o está hecha de bloques o está hecha de adoquines o está hecha de X cantidad de cosas que son como básicamente como bloques de construcción, vos puedes interpretar varias cosas. Si yo quisiera decir que una casa tiene las paredes frías y húmedas y ha crecido el hongo en las paredes, ¿está hecha de qué? ¿De bloques, de ladrillos, de adoquines o de adobes?
Esa es una pregunta que tengo que contestar. Es una pregunta que podrías contestar más adelante. Tendrías que averiguar cuál es el significado puntual, ¿cierto? Entender el significado denotativo de cada uno de esos y a partir de ese significado denotativo, entender el significado implícito que trae cada una de esas palabras, porque tienen una carga semántica de acuerdo a esas particularidades de cada cosa. Entonces, por ejemplo, la respuesta rápida para eso sería, eso solo podría suceder en una casa hecha de adobes, porque los adobes son hechos de barro y no son cocidos. Entonces, mira que hay una cantidad de pequeñas particularidades en las palabras que nos permiten entender cosas mucho más profundas. Y eso lo usan mucho los escritores de literatura, donde a vos te dan una pequeña palabra y con eso te siembran algo que va a suceder más adelante. Bueno, el cuarto nivel de significado es el de la presuposición. Y el de la presuposición implica que ese contexto en que el escritor está planteando la palabra, pues por lo menos sea compartido con los lectores para que entre todos tengamos ese mismo código en común. Si eso no sucede desde ahí, pues entonces resulta que esa palabra solo va a significar eso para el escritor y los lectores no van a poder entenderlo de esa misma manera. Ese es el más complicado y se usa mucho de pronto en escritura de cosas oníricas, donde una cosa significa algo solamente para el escritor y es imposible que los demás sepan qué sucede. Bueno, vamos a avanzar aquí un poquito. Las relaciones semánticas o las relaciones de significado entre las palabras. Está la hiponimia, que es como donde una palabra incluye a la otra. Está la meronimia, donde una palabra hace parte de la otra. La sinonimia, que es la que todo el tiempo usamos, que también está lo contrario a la sinonimia, que es la antonimia. La homonimia, donde en la escritura es similar y el significado diferente. Y bueno, no, perdón, ahí me estoy enredando, porque esas serían palabras homógrafas, donde la escritura es muy parecida, pero igual podrían tener diferente significado. Y en los homónimos, pues también tenemos en la escritura, mejor dicho, se subdivide ahí eso para poder encontrar las palabras que se escriben igual y tienen diferentes significados. Y la polisemia, que son múltiples significados de las palabras. ¿Esto todo bien con esto? Sí. Listo. Dame un ejemplo de hiponimia. Ah, no, yo las iba a buscar después. Ah, bueno, entonces ahí te queda. Cuando hablamos de hiponimia, que una cosa incluye a la otra, por ejemplo, hablamos te sirve mucho, por ejemplo, en biología, donde si yo digo aves, estoy incluyendo ahí ciertas especies, por ejemplo. Entonces, una palabra incluye a las otras. Si yo digo animales, pues entonces ahí incluyo aves, mamíferos, reptiles, ¿sí? Me hice entender con eso. Sí. La meronimia, donde una cosa hace parte de la otra. Si yo te digo brazo, ¿qué otras palabras hacen parte de brazo? Pues es que yo siempre me confundo. Este es el antebrazo, ¿cierto? Este Sí, es el el de brazo. adelante. Sí. Bueno, pero hablemos entonces de brazo como brazo completo, incluye brazo, antebrazo, mano, muñeca, dedos, uñas. Y si yo utilizo la palabra mano, ¿mano qué incluye? Incluye dedos o hacen parte los dedos, hacen parte las uñas. ¿Sí? Entonces esos son los merónimos. Hablemos de los términos concurrentes, que los términos concurrentes son parecidos como a los sinónimos, pero funcionan como si fueran muñequitas rusas, como si fueran matrioscas. Y ahorita que mencionábamos el asunto de que los narradores de fútbol usaban la palabra de cancerbero para referirse al portero, es más o menos algo parecido al uso de los términos concurrentes. Funcionan como si fueran burbujitas flotantes que tienen coincidencias en el campo semántico, es decir, en el significado, pero solo depende del contexto donde se usen. Entonces, una palabra que generalmente significaría otra cosa,
usada en un contexto, puede ser útil para no repetir todo el tiempo la misma palabra. Los términos concurrentes se usan mucho para poder en un escrito no repetir la misma palabra 50 veces en un párrafo. Si necesitas más trabajo sobre esto, luego lo profundizamos, pero son muy útiles. Bueno, aquí ya empezamos a ponernos como en contexto de dónde vamos a empezar a usar los signos de puntuación. Hay que ser claros con que una frase contiene una idea. Si hay dos ideas metidas en la misma frase, no funciona, se enreda. Lo que nos pasaba al principio, que hablamos del lenguaje oral. Uno en el lenguaje oral empieza hablando de una cosa y termina hablando de otra. Pero en el escrito debes tener una idea por cada frase. Y una frase es esa unidad mínima de significado, donde vos tenés esa frase como una idea completa o el sentido completo de las frases que a uno se lo repiten desde que está en la primaria, el bachillerato y todo eso, como que es el sentido completo. Y es muy importante, un tip súper importante de escritura es que una frase se separa por un punto, así, básico. Entonces uno podría hablar de punto en punto y se entendería súper bien. Ya después le va metiendo comas, le va metiendo puntos y comas y otras cosas. Y la clave para escribir bien es poner una idea detrás de otra y no una dentro de otra o una mezclada con otra. Mientras más sencilla sea la estructura de una frase, más claro se comunica. Y eso lo ve uno en un ejemplo muy sencillo en la vida diaria, es cuando uno se sube a un bus, hay un letrerito que dice pague al subir. Eso es una estructura súper sencilla que comunica claramente lo que quiere decir. Otra cosa sería como que dijera, estimado señor pasajero, una vez usted aborde este vehículo, sírvase a dirigirse al señor conductor y entregue el equivalente del importe de su viaje. Qué enredo tan hijo de puta para decir pague al subir. Entonces, entre más sencilla sea la estructura comunicativa, más claro podemos comunicar. Como te decía, poner una idea detrás de otra habla del orden, que una esté separada de la otra. La unidad, que de principio a fin tengamos la misma intención comunicativa, que se conecta con la claridad. Mira que esto se conecta mucho como con esas cualidades que hablábamos de los textos. Bueno, cuando hablamos de los elementos de cohesión es como establecemos relaciones entre una idea y otra. Voy a pasar rapidito por esto y si vos crees que necesitamos hacer pausa o profundizar en alguno, me decís. Entonces, aquí estoy hablando de dos ideas. Una idea se relaciona con otra, ¿ok? ¿Cómo establecemos una relación con otra? Un primer tipo de relación son los conjuntivos. Los conjuntivos unen, encadenan y bueno, cuando hablamos de los elementos de cohesión son palabras o expresiones que nos permiten generar esa relación entre las ideas. Entonces, la más sencilla es y, que une una cosa o encadena una cosa con otra. Cuando yo te digo el cuaderno y el lápiz y el bolígrafo y el borrador y el no sé qué, estoy encadenando una cosa con otra. ¿Listo? Esos son los conjuntivos y se usan algunas otras expresiones también que ahí puse entre paréntesis ejemplos. Cuando hablamos de contraste, pues yo no sé por qué lo separé así, podemos hablar de comparación y contraste. ¿Sabes cuál es la diferencia entre comparación y contraste? Pues ahí la estoy leyendo. Ah, bueno. Yo creo que son cosas como que uno sabe, pero no le tienen nombre, ni, o sea, como esas cosas etéreas que uno... Sí, sí, sí. Uno, Pero no, tener, antes no la habría, puesto en palabras, pues. sí, Así. tenés razón, porque son cosas que uno usa todo el tiempo, pero que no está presto a nombrar o a describir, pues como, ¿esto qué es? Sino que uno simplemente lo usa porque ya es natural para uno. Pero en resumen, las cosas que se parecen se comparan y las cosas que son diferentes se contrastan. Ese es, en resumen, esas dos cosas. Cuando hablamos de cosas temporales o cronológicas, lo que pasa es que temporales se puede interpretar como que son transitorias. Entonces, interpretemos aquí temporales
como relacionadas con el tiempo, con el cronos. Entonces, esto lo que nos ayuda es a situar las ideas en un desarrollo temporal cronológico. Es decir, esto fue primero, luego esto, mañana esto, pasado mañana aquello, previamente sucedió esto. Eso es lo que nos ayuda en la cronología a ordenar las cosas. Cuando hablamos de los elementos causales, que los mencionábamos también en una parte ahorita, estamos hablando de que una cosa causa a otra, establece una relación causa-efecto. Cuando hablamos de las cosas amplificadoras, esto te debe servir mucho, es que nos permiten desarrollar o ahondar en ciertas ideas, permiten precisamente amplificar, mostrar las implicaciones de una afirmación. Y hay otros por aquí. Están los enfáticos también, que nos permiten hacer hincapié, resaltar, ¿sí? Esto, subrayar una idea, porque es importante. Están los sintetizadores, que permiten recoger el discurso o hacer como una conclusión de las cosas. Los ordenadores, que organizan el discurso, esto es primero, esto es segundo, esto es tercero, que es diferente a los cronológicos, que es esto fue antes, esto es ahora y esto es después. Están los modificadores, que cambian el rumbo del discurso, que esto es clásico, por ejemplo, de expresiones como el cantinfleo, donde uno está diciendo una cosa, pero por otro lado termina diciendo otra. Y están los dubitativos, que se deben usar con mucha cautela en el discurso, porque le restan importancia a lo que has dicho anteriormente. Si yo todo lo que te he contado hasta el momento creo que quizá o tal vez te será de utilidad, o a lo mejor lo que estoy diciendo puede ser así, le estoy quitando y le estoy restando toda la validez a lo que he dicho. Entonces, uno de manera descuidada usa estas palabras. Y yo lo que hago es que se las pongo a los redactores en los correos, en las respuestas a los textos, o a veces se las escribo con marcadores y las pongo en post-it y le digo como, mira, en el texto no me vas a poner ni quizá, ni tal vez, ni a lo mejor, ni de pronto, ni nada de esas cosas, porque lo que está haciendo es que está borrando con el codo lo que está haciendo con la mano. Pero, ¿sabes qué? De todos los que me has dicho, yo creo que este es el que más usamos nosotros, los dubitativos. Por Porque supuesto. uno tiene, por ejemplo, uno hace la investigación, conclusiones, y uno es como que no, probablemente, si hacen otra cosa, entonces no, y pues esto sirve para eso, entonces quizá no funcione para otra cosa, entonces uno es como curándose en salud, como con todo lo que uno dice, como que... Sí, sí, sí. Yo y eso, pero de pronto... Claro, hay otra forma de expresar esas cosas para poder dejar claro y poder mantener la validez de lo que estás diciendo en un lado, y no borrar, pues, o no demeritar lo que estás diciendo en otro lado, con lo que viene después del quizá, del tal vez, a lo mejor, de pronto, y todas esas formas. Bueno, la unidad de propósito, yo creo que ya la mencionamos rápidamente, pero es como tener de principio a fin la misma intención comunicativa. Y hay cosas que atentan contra la unidad de propósito. La unidad de propósito yo a veces la trazo desde el principio, y en los textos o en esos textos que vimos de ejemplo, estaba muy clara porque decía, ¿cuál es el objetivo de este texto? Entretener, informar, inspirar, o motivar, ¿sí? No sé qué. ¿Cuáles son los tipos cuál es el eje temático? Aquel o no sé qué. ¿Cuál es como ciertas características que uno determina a priori para los textos, que dice esto se debe cumplir en el texto? Entonces eso hace parte de la unidad de propósito. A veces cuando uno está escribiendo poesía, o a veces cuando está escribiendo narrativa, uno dice como, ay, me encantaría escribir un texto donde yo usara las palabras inmarcesible, perenne, esas palabras que suenan tan lindas, no sé qué. Entonces uno se lo pone en la unidad de propósito y dice, voy a escribir con X, Y, Z palabras. ¿Dónde las voy a meter? No sé, entonces tengo que desarrollar un texto que me permita hacer eso. Es decir, tener unos objetivos claros de lo que va a ser el texto antes. Cuando uno se sienta a escribir al son de los cocos, por lo general le salen cosas como, querido diario, hoy ha sido un día muy bello, fulanito me miró, sutanita me habló, hoy me siento así, hoy me siento así.
que eso también es válido, ¿sí? Pero pues eso no tiene la unidad de propósito totalmente clara ni sirve para responder a unos objetivos que estamos trazando con el texto. Entonces las salidas del tema nos suceden, por ejemplo, espérate, ¿cómo que qué? Que mi nueva frase favorita es al son de los cocos. O sea, eso, no. Al son de los cocos, ahí yo creo que yo digo muchas frases así. Ve, las salidas del tema no son precisamente al son de los cocos, pero nos llevan a encontrarlo, porque vos estás hablando de una cosa y de repente haces un cambio de dirección y empezás a hablar de otra. Y eso sucede cuando uno usa elementos de cohesión modificadores. En otro sentido, yo podría continuar hablando aquí de lo que son las palmeras y de qué realmente es el son de los cocos y cómo el viento afecta a eso. Y por eso la energía eólica es importante y podríamos montar unas plantas de energía eólica en las costas caribes colombianas. Entonces yo hice una salida del tema supernatural porque usé un elemento modificador y terminé hablando de otra cosa. Pero eso lo distrae a uno de la unidad de propósito. Eso se debe evitar en los textos. O se debe poner entre paréntesis, o se debe poner nota al pie o alguna cosa para no distraer de lo que queremos contar. Están las digresiones, que las digresiones son las que yo te decía como, hey, mucho cuidado con estas palabritas que que dejan leer entre líneas la opinión del escritor, esos juicios de valor, como esto es muy interesante o esto es poco relevante para lo que estamos haciendo. Esos pequeños juicios de valor donde usamos calificativos deberíamos evitarlas, ¿sí? Y lo que pasa es que eso sucede hoy muy comúnmente, por ejemplo, en el periodismo, donde la mayoría de los periodistas hoy en día son editorialistas, como Julio Sánchez Cristo, como Vicky Dávila, como cualquier otro de estos periodistas que podemos nombrar que esté activo en el momento, donde todo el tiempo están diciendo lo que ellos piensan o lo que ellos creen sobre una noticia y arengando a las personas a que expresen su opinión. Entonces no hay un tratamiento, digamos, no lo voy a decir imparcial, pero por lo menos sí con cierta objetividad, sin intenciones de manifestar esas opiniones. Los circunloquios son lo más lindo que uno puede encontrar en la forma de expresarse. Me parece una cosa bella, es muy lindo. Si vos buscas los discursos esos de Cantinflas del cine mexicano, son una cosa que uno dice, por Dios, este señor, ¿cómo es capaz de hacer esto? Y los circunloquios son una cosa muy natural en el lenguaje oral, pero para llevarlo al lenguaje escrito es muy complicado. Ahora, si vos coges un circunloquio de la literatura, vamos a hacer un paréntesis aquí. Yo me imagino que vos has leído esto. No, yo he leído a Cortázar, pero no. Pero esto, mira, esto es un circunloquio y esto, si yo escribiera esto, me lo devuelven y me lo destrozan porque estoy repitiendo la misma palabra 50 veces en un mismo párrafo. Entonces, mira, esto es, toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad, elegida por mí para dibujarla, con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Entonces uno dice, ¿qué es este circunloquio? ¿Qué es esto tan hermoso, tan lindo? ¿A qué hora se le ocurrió todo esto? Pero uno va y escribe, mira, si vos 1, 2, 3, 4, 10 veces en 5 líneas, en 6 líneas. Uno dice, ¿cómo es posible repetir tantas veces una palabra sin que esto suene raro, sin que sea una cosa que atente contra la unidad de propósito? Entonces, para cada una de estas cosas que te estoy diciendo,
está el ejemplo de alguien que se ha saltado esa regla o ha hecho lo contrario. Las perífrasis sí son de mucho cuidado, porque las perífrasis tienen una estructura muy clara que es un verbo en forma impersonal, en forma infinitiva o que termina en se, ¿sí? Preparándose, arreglándose, ¿sí? No sé qué, y otro verbo conjugado en forma personal, pero lo que pasa es que las perífrasis no nos dejan ver con claridad o son ambiguas en lo que se quiere decir. Entonces, siempre que vos encontres dos verbos juntos, pregúntate si eso se podría decir con un solo verbo. Otra cosa que atenta contra la unidad de propósito es la famosa inspiración, que la inspiración es un mito. La inspiración no existe. Ay, es que estoy inspirado. Si vos me vieras las caras que estoy haciendo. Es que estoy inspirado. Ay, no, qué maravilla. Llegó la musa de Grecia y me llevó de la mano por el bosque de la inspiración. Y escribió un montón de cosas. Y finalmente va a haber uno que fue todo lo que escribió y de eso no sirve sino un tercio de vainas, pues porque empieza uno a peluquear esos textos, a echarles machete, con guadaña, con lo que necesite, y le sobran un montón de palabras. Entonces la inspiración realmente es una técnica. Si vos querés que hablemos de la inspiración, luego hablamos de la inspiración porque hay un proceso fisiológico que interviene en la tal famosa inspiración. Y eso es muy interesante porque eso no es como que, se me ocurrió de repente. No, no. Eso es porque vos has hecho una actividad, una tarea. ¿Cómo? En la ducha. No, se me ocurrió en la ducha y ya. Se me ocurrió en la ducha, sí, pues claro, para que se te ocurra en la ducha tiene que existir un proceso fisiológico inicial de recolección un proceso intelectual primero de recolección de información y un proceso fisiológico básicamente donde circula sangre hacia tu cerebro y eso desencadena las sinapsis. Aquí ya iban otras 2 horas de clase, entonces aquí hablamos de un break, no sé qué, pero vamos a seguir rapidito. ¡Ay! Llegamos a puntuación. Listo. Entonces, aquí es donde empezamos a mirar las cosas. Entonces, la puntuación no es ortografía. Ortografía es que yo escriba burro con V o vaya con L, que me pasa mucho, en vez de Y, ese tipo de cosas. Eso son fallas ortográficas. Pero la ortografía, la puntuación no es ortografía. Se le conoce como se entra dentro de ese campo de la ortotipografía es porque se hacen las correcciones de ortografía y tipográficas correspondientes y las correcciones de puntuación entran ahí. Es racional, esto no es intuitivo. Hay gente que pone comas como si estornudara encima de un papel y donde cayeron las babas, en cada baba pone una coma. Y eso no es así. Eso no es aleatorio. Tampoco es porque, es que aquí es donde hay que respirar y pongo una coma. Tampoco responde a eso. ¿Qué pasa? Hay veces coincide. Y eso se llaman pausas respiratorias, si es lo que te estoy diciendo ahí, o pausas semánticas. Y esas pausas lo que pasa es que algunas coinciden con las comas. Ahorita que miremos cada uno de los tipos de comas, vamos a darnos cuenta que unas coinciden y otras se leen de corrido. Pero en el lenguaje escrito las necesitamos para que las cosas tengan sentido. ¿Qué es lo que hace la puntuación? Apuntarlo ahí grande, así que yo me voy a hacer una ficha de eso. La puntuación salvaguarda el sentido de lo que queremos decir, de lo que se quiere comunicar. ¿Cómo así que salvaguarda? Todo lo que implica decir la palabra salvaguarda. Yo no estoy diciendo cuida, no estoy diciendo protege, no estoy diciendo nada de eso. Salvaguarda, así de sencillo. La puntuación salvaguarda el sentido de lo que queremos comunicar, porque lo blinda, lo protege, lo lleva de la manito hasta el final. Es un recurso estilístico que se puede usar según la intención del escritor, sin olvidarnos de que esto responde a algo racional. Algunos escritores se saltan las normas y proponen nuevas formas de usar las comas, como cuando uno se lee algún texto de Saramago como el ensayo de la ceguera, donde en vez de usar puntos, se le usa comas. Entonces, finalmente uno tras 1 o 2 páginas de
de enfrentarse a ese nuevo código, lo entiende, porque nosotros somos muy hábiles comprendiendo códigos nuevos, y lo aplica a partir de ahí en la lectura del libro. Entonces algunos escritores plantean esas rupturas de las normas de esa manera. Bueno, y aquí hay un ejemplo, sí. Este ejemplo es muy sencillo y muy bobo. Hay que poner una coma y signos de interrogación. ¿Dónde los pones? En la de abajo. Sí. ¿Cómo amaneció, señorita? Bueno, si hay que poner signos de interrogación, pues se supone que es al principio y al final, ¿cierto? En español. Y hay que poner coma. Sí, hay que poner una coma. Hay una coma. Bueno, Sí. entonces, después de amaneció. Ah, listo, sí, perfecto. ¿Cómo amaneció? Y esa coma que separa amaneció de señorita se llama una coma vocativa, que es para dirigirse a las personas a las que se habla. Pero eso también se podría decir otra cosa, no sé, y dependiendo del contexto, se podría decir cómo, y ahí ponemos los signos de interrogación. Amaneció, señorita. Amaneció, sí. Oh, O sea, la podemos ver, yo creo que por aquí en el escritorio te había guardado una imagen que era para esto. Vamos a ver si la encuentro. Ah, sí, esta. ¿Oíste qué se me hizo? Sí, ves. Lo joden a uno con las malditas comas. Si no se ponen donde son, o los signos de interrogación. ¿Crees que el signo de interrogación se pone en cualquier lado? con un porro todo se soluciona. ¿Viste? Todo tiene solución así. De pronto eso es lo que le están diciendo a uno y uno no quiere creer. Ay, no, la gente es muy charra. Ay, sí. Bueno, sigamos pues con esto. Listo. Vamos a hablar antes de hablar de las comas, hablemos de los puntos. Ya dijimos que los puntos separan las ideas. Existe el punto seguido, que es el que nos sirve para hacer eso. Existe el punto aparte, que nos ayuda a formar los párrafos, pero nos separa los temas. Un tema, otro tema, otro tema. Esa secuencia de temas o esa concatenación de temas nos permiten hablar, pues, o configurar un discurso en un texto. Cuando usamos los dos puntos es para amplificar, para desarrollar una idea, para dar una explicación, para agregar información. Y los puntos suspensivos dejan el discurso iniciado, es decir, lo cortan abruptamente y a veces se usan para significar que la persona que está leyendo debería completar lo que dice ahí o se sobreentiende qué es lo que viene a continuación. Pero precisamente generan eso, suspenso, de que algo queda cortado, suspendido. Hablemos de la coma. Está la coma enumerativa, que es la que nos sirve para hacer listas. Esa coma enumerativa es, si yo voy a hacer, por ejemplo, una lista de ciudades, escribamos una lista de ciudades, yo voy a escribir Medellín, coma, Bogotá, coma, Cali, coma, Manizales, coma, Barranquilla, ¿sí? Eso está claro que uno escribe de esa manera. Pero aquí viene una cosa más adelante y es que el punto y coma nos va a servir para eso también en otra cosa. Entonces la coma enumerativa es esa, la que nos permite hacer ese tipo de listas. ¿Está clara esa? Es así. La usas bien. ¿Tenés problemas con esa? No, Ah, bueno, que entonces yo sepa. todo está bajo control. Sí. Luego viene la coma intercalada, que lo que hace es que pone una frase en medio de otra. A esto le dicen también un inciso, si querés ponerlo ahí, la coma del inciso o la coma intercalada. Ese inciso es como una pequeña aclaración o un poco de información adicional
que estamos agregando dentro de una idea. Entonces está claro que una frase es una idea y que está separada por puntos. Pero cuando yo pongo comas en medio de esa frase, entonces empiezan a aplicar ciertas reglas. Esa primera regla es la intercalada. El ejemplo que tengo ahí es que coloca una frase como este caso dentro de otra. La manera de reconocerla es que yo suprimo lo que está entre las comas y no se pierde el sentido de la frase. Entonces coloca una frase dentro de otra. ¿Te la pillaste ahí? Sí. Manejas esta coma con naturalidad. Estas preguntas están muy complicadas. Bueno, entonces no vamos a hacer preguntas, sino ejemplos. ¿Listo? Sí, por favor. Entonces, es importante que sepas que para las comas intercaladas se pone al principio, ¿ves el puntero del ratón? Sí. Listo, se pone antes y después. Es decir, lo que está entre comas es lo que se considera el inciso. Y es necesario al principio y al final para determinar desde dónde hasta dónde va la información que se está agregando. ¿Está bien ahí? Ujú. Listo. Pasamos a la siguiente. Y es la adversativa. Adversativa significa que es una idea contraria a la otra. Hablábamos, por ejemplo, de los elementos de cohesión adversativos, es decir, que nos permiten identificar una idea que está en contra de lo que venimos diciendo antes. Por ejemplo, si yo digo, las comas son muy importantes, pero tampoco es que sean lo más vital dentro del texto. Entonces, en ese pero me está ayudando a identificar una idea que está en contra de lo que estoy diciendo. Justo antes de esa palabra o de ese elemento de cohesión adversativo se pone una coma. Entonces, para que lo tengas más claro, siempre antes de pero va una coma, siempre antes de aunque va una coma, siempre antes de aún va una coma. ¿Listo? Siempre que uses cualquiera de esas palabras que te denota que la idea siguiente es contraria a lo anterior, va una coma. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque nosotros en lenguaje oral usamos mucho el pero. Entonces yo te estoy diciendo esto sobre las comas, pero lo que quiero que logres pues es como mejorar tu calidad de escrita. Entonces ahí, en lo que te acabo de decir, usé mal el pero, porque mejorar tu calidad de escrita no va en contra de la frase inicial que era estamos estudiando esto sobre las comas. ¿Ok? Eso nos Ujú. pasa mucho en lenguaje escrito, que la palabra pero se nos ha convertido en eh, en una muletilla, se llama eso. Y esa muletilla todo el tiempo vamos diciendo pero, y lo que realmente sucede es que no queremos generar frases o ideas contrarias a lo que venimos diciendo, sino que lo que queremos es concatenarlas o amplificarlas. Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso porque a veces se le va a uno en el escrito el pero, que es propio del lenguaje oral, de nuestra forma expresiva oral. Nosotros podríamos decir que los países tenemos dos muletillas, una es pues y la otra es pero, porque para todo decimos pero. Sí, y pues. Ujú. Ahí, entonces, esa queda clara. Siempre antes de un elemento de cohesión adversativo o una coma. Luego viene una coma que está subordinada o que se conoce como subordinada. Y esa es mucho más compleja y se puede estudiar mucho más a fondo, pero la forma fácil de entenderla es que es información que depende de un sujeto antepuesto. Y cuando hablo de un sujeto es alguien que está ejecutando una acción dentro de una frase. ¿Sí? Entonces la voy a poner sencilla ahorita aquí está el ejemplo fácil. Entonces, Andrés le está explicando el uso de las comas a María Camila. ¿Listo? Ahí tenemos una frase, eso va entre puntos, no hay ninguna coma en el intermedio. Pero yo la voy a usar de la siguiente manera. Andrés, coma,
que tiene la chaqueta verde peluda, coma, le está explicando el uso de las frases a María Camila. El inciso que tiene la chaqueta verde peluda está agregando información que depende del sujeto que está justamente antes. Eso se pone entre comas y funciona igualitico a la intercalada. Lo que pasa es que tiene formas más complejas de funcionar y por eso hay una clasificación separada a la intercalada, porque uno diría como, pero eso es una coma intercalada, es lo mismo. Sí, es exactamente lo mismo en este ejemplo como te lo estoy poniendo. Pero eso tiene otro poquito de diferentes matices que la hacen más compleja, pero la forma más fácil de identificarla es porque la información que estamos agregando depende del sujeto que está inmediatamente anterior. ¿Sí? ¿Soy claro con eso? Sí. Listo. Luego viene una explicativa que se pone al final de la frase para amplificar. Se pone al final de la frase no quiere decir que reemplaza el punto final. No me vas a malentender eso. Es que cuando yo estoy diciendo algo, coma, la explicación viene después y se cierra con punto. Punto. ¿Sí me hice entender cómo va la cosa? Como la que está ahí escrita. Es una frase al final de la frase para amplificar. Aquí podría ir un punto y no hay explicación. La explicación viene después de la coma. Se lee en voz más baja. Y terminó la frase. Punto. ¿Está claro el ejemplo? Sí. Listo. Y cuando hay lectura en voz alta, ahí están algunas explicaciones. Por ejemplo, esa se lee en voz más baja. La vocativa, que yo te decía ahorita, la de cómo amaneció señorita, es también denota a la persona, o sea, señala en el texto a quién le estamos hablando. Y ese es un error muy común porque esta vocativa es la clásica que es importante en el texto, pero en la oralidad no se usa con una pequeña pausa. Por ejemplo, yo digo, María Camila, ¿estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Vos de una entendés que me estoy dirigiendo a vos, ¿cierto? Pero yo no hice ninguna pausa después de María Camila, lo dije de corrido. María Camila, ¿entendés lo que te estoy diciendo? Ahí no hay pausa, pero en el texto es imperativo que haya una coma después de María Camila, porque eso demuestra que te estoy hablando a vos. Entonces, aunque en el lenguaje oral no se use esa coma, no se haga una pausa, en el escrito es necesario que esté ahí. Por eso te decía que la puntuación es racional y que salvaguarda el sentido de lo que queremos decir. ¿Preguntas hasta el momento? No, hasta el momento no. Listo. La coma vocativa se puede usar cuando el sujeto está al principio, como lo que yo te acabo de decir, que es María Camila, coma, ¿estás entendiendo lo que estoy hablando? Entonces ahí el sujeto está al principio, al que nos estamos dirigiendo. La otra forma sería hacia el final, donde yo diría, ¿estás entendiendo lo que te estoy contando, coma, María Camila? Igual en el lenguaje oral sería de corrido. Pero yo también lo puedo usar en el medio y necesitamos abrir y cerrar la coma. Estás entendiendo, coma, María Camila, coma, lo que te estoy explicando. Entonces, la persona a la que estamos dirigiendo el discurso puede estar al inicio, en el medio o al final y siempre va a estar separada por comas. ¿Listo? Esa es la coma vocativa. Se usa mucho y fallamos mucho en eso todo el tiempo. Luego vienen los puntos y comas. Y los puntos y comas se usan donde la coma no alcanza, pero el punto es demasiado. Esa es la clave para usar el punto y coma. Y le tenemos mucho miedo al punto y coma porque básicamente no lo sabemos usar. Pero
es relativamente sencillo. Si la coma no alcanza, usamos un punto y coma, o si se generan ambigüedades en el uso de las comas, usamos punto y coma. Y si poner un punto es demasiado, entonces ponemos punto y coma. Eso sería como la forma rápida de decirlo del punto y coma. Entonces, cuando tenemos enumeraciones heterogéneas, ¿te acuerdas que de la coma estábamos diciendo? La coma hace enumeraciones. Medellín, coma, Cali, coma, Bogotá, coma, Manizales, coma, no sé qué otra, ¿sí? Pero una enumeración heterogénea sería donde cada elemento de esa lista tenga a su vez una coma dentro de ella. Por ejemplo, si yo voy a usar una coma para amplificar la información de la ciudad inicial, como cuando uno escribe Medellín, Antioquia, ¿sí? Esa coma está cumpliendo una función explicativa donde amplifica la función, ¿sí? Esta función de aquí está cumpliendo esa coma, está explicando que Medellín queda en Antioquia. Entonces yo puedo hacer un listado con las ciudades explicando dónde quedan. Entonces yo puedo decir Medellín, Antioquia, el siguiente elemento de la lista sería Cali, Valle del Cauca, el siguiente elemento de la lista sería Manizales, Caldas, pero resulta que para separar los elementos de la lista se usan comas. Entonces, donde yo diga Medellín, Antioquia, Cali, Valle del Cauca, pues entonces va a aparecer como que cada una de esas cosas es un elemento de la lista. ¿Me entiendes cuál es la confusión ahí? Entonces lo que yo hago es que separo los elementos heterogéneos que tienen una coma dentro de sí, los separo con puntos y comas. Entonces la lista quedaría hecha de la siguiente manera. Medellín, Antioquia, punto y coma. Cali, Valle del Cauca, punto y coma. Manizales, Caldas, punto y coma, y etcétera, etcétera. ¿Sí? Así se usa el punto y coma en las enumeraciones heterogéneas. Y se usa, por ejemplo, cuando un solo elemento de la lista tiene coma dentro de sí, pero los otros no. Todos se separan con punto y coma. O sea que si fuera, por ejemplo, solamente Medellín, Antioquia, punto y coma, Cali, entonces ya Cali no tiene nada más, de ahí en adelante tienen que seguir punto y coma. Correcto, así es. Vea pues. Así es. Y pasa mucho donde a uno le dicen, como, ¿usted por qué está separando esa lista con punto y coma? No, 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 póngamele coma a eso, no sé qué. Y resulta que un elemento de esa lista, pues, tiene una pequeña explicación, porque no son solamente enumeraciones de palabras solitas, sino como de frases, expresiones o algunas cosas. Y algún solo elemento de esa lista tiene un punto y coma, pues entonces hay que ponerle punto y coma a todos. Y es un error común ver que se saltan esas listas así. ¿Todo bien con eso? Listo. El punto y coma antes del adversativo, mira, si la coma tenía forma adversativa, es decir, se ponía antes de las palabras pero, aunque, aún, ¿sí? En el punto y coma hay una función que se llama antes del adversativo, y es que separa esas proposiciones o esas ideas juxtapuestas si hay comas, ¿sí? Y acordate que uno puede poner una coma intercalada, es decir, una información que va dentro de la frase. Y eso es lo que va a suceder aquí. Esta forma antes del adversativo es fácil, punto y coma. Aquí esta función es antes del adversativo, pero coma, viéndolo bien, coma, es decir, lo que está entre coma, viéndolo bien, coma, es una frase de coma intercalada, es decir, un inciso. Se necesita un ejemplo. ¿Sí? Yo podría decir, es fácil, coma, pero se necesita un ejemplo. Y ahí solamente me haría falta una coma para demostrar la yuxtaposición de las ideas. Pero como tengo este inciso de comas, para evitar una confusión, que sería, es fácil, coma, pero, coma, eso me daría a entender que el inciso es pero, o que esto es una lista entre pero y viéndolo bien, ¿sí? ¿Entiendes por qué te necesitan para aclarar ciertas cosas? Entonces, por eso se usa, es fácil, punto y coma,
y ahí la función que cumple es antes del adversativo, pero, coma, y la función que está cumpliendo ahí es intercalada, viéndolo bien, coma, cierra la intercalada, se necesita un ejemplo, punto, termina la frase o la idea. ¿Bien? ¿Con eso? Listo, listo. La forma explicativa compleja. Entonces mira que la coma tenía una forma explicativa, que dijimos que se usa al final de la frase para amplificar. Coma se lee en voz más baja. Es decir, ahí estábamos usando el ejemplo que después de la coma viene la explicación, la amplificación o una aclaración de lo que se acaba de decir y se termina con punto. Esa no se cierra con coma, se termina con punto. ¿Listo? Y la función del punto y coma de explicativa compleja es que se usa de la misma manera como una coma explicativa, pero si dentro de esa explicación hay algo que necesite comas, como por ejemplo una enumeración o una yuxtaposición de ideas, una frase adversativa, pues entonces la amplificación o la explicación debería comenzar con un punto y coma. ¿Me hice entender? Es fácil, pero viéndolo bien se necesita un ejemplo. Muy buena respuesta. Vamos a hacer un ejemplo entonces. Vamos a crear aquí un nuevo documento. Vamos a ponerlo así grande para que veas bien. Entonces, la frase que quiero usar es esta. Entonces, esto es una coma explicativa, donde se usa al final de la frase para amplificar, coma, se lee en voz más baja. ¿Listo? Eso es una coma explicativa. Ahora, cuando eso no alcanza, porque yo tengo una enumeración, se lee con cadencia pausada, coma, en voz más baja, coma, con paciencia, coma, mirando a los ojos y con acentuación al final. ¿Listo? ¿Qué pasó aquí? Hice una enumeración. ¿Listo? Mira, cadencia pausada es un elemento de la enumeración. En voz más baja es otro elemento de la enumeración. Con paciencia es otro elemento de la enumeración. Mirando a los ojos es otro elemento. Estamos usando un elemento de cohesión que concatena. Y con acentuación al final es otro elemento de la lista. ¿Estamos claros ahí? Sí. Lo que pasa es que aquí se entiende como se lee al final, se usa al final de la frase para amplificar, coma, se lee. Es como si esto fuera un elemento de la lista y los siguientes fueran otros, es decir, o si esto fuera un inciso y después esto no fuera inciso y esto sí fuera otro inciso. Es decir, se puede generar una pequeña confusión ahí. Esta frase es sencilla, entonces no habría mucha confusión, pero se podría generar una confusión porque todo está con comas. Entonces lo que se hace es que esta coma se reemplaza por un punto y coma. Y esto es una explicación compleja. Entonces se usa al final de la frase para amplificar, punto y coma, se lee con cadencia pausada, ta, 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 ¿sí? Se usa al final de la frase para amplificar cuando la explicación contiene o cuando la explicación
necesita usar comas como una enumeración o la posición inciso u. ¿Listo? Ujú. Ah, bueno, ahora sí. Listo. Entonces ahí nos quedó armado el ejemplo. ¿Todo bien con eso? Sí, ese ¿Me ya. me entendés? Esto es muy importante y es muy probable que lo uses mucho, donde estés diciendo algo y necesites amplificar la información que estás dando a continuación. Esto deberías hacerlo poniendo una coma y haciendo una explicación y terminando con punto la idea. Y luego haciendo otra idea separada desde el punto hasta otro punto. Y bueno, vamos a mirar qué se nos queda aquí. La conclusiva o de resumen a mí me encanta. Y es como cuando uno dice touché. Entonces, por ejemplo, aquí, No, sin la tilde, por favor. a vos sos María, no María. Y María, es que con María me salen dos trenzas largas así de una. No, por favor. Y el capote entre las uñas. Sí. Listo. Mira, esta forma se usa donde estas dos ideas podrían estar separadas por un punto. Pero cuando yo quiero dar como ese remate de y punto, ¿sí? Y ya, y termino acá y esto es lo que estoy diciendo. Entonces lo que yo hago es que reemplazo esto por un punto y coma y se llama un punto y coma conclusivo. Y muy poca gente lo usa porque realmente no se conoce mucho, pero en algunos textos uno lo ve usado de esa manera. Entonces esa es como la última forma del punto y coma. Hay más formas, puedes consultarlos en las bases de información en línea y ahí puedes ampliar información. Si tienes dudas sobre cómo se usa X o Y, Z, coma, pues también me puedes preguntar y todo bien y miramos a ver. Yo había buscado por aquí, voy a copiarme un enlace que tengo por aquí guardado para vos de otra, se me perdió la pantalla, aquí está, de otra cosa que traía aquí de la coma, es esto. Entonces, esto es como un resumen de lo que es la ortografía de 2010. Entonces, la coma, las reglas básicas en los incisos, entonces lo que hablamos ahorita de los incisos, ¿cierto? De las comas intercaladas. Las construcciones absolutas, las interjecciones, apéndices confirmativos, los vocativos, que también la dijimos, los conectores discursivos, las estructuras coordinadas. Las estructuras coordinadas, entonces son, por ejemplo, los, los condicionales, ¿sí? Si yo estoy haciendo tal cosa, entonces tal otra. O estoy haciendo tal cosa, sí, tal vaina. ¿Sí? Esa forma de escritura también tiene una forma de donde se ponen las comas. La clave es que si la frase con sí va adelante, pones una coma para separar las otras. Si no, no. Si el sí va en la mitad, no se pone coma. Listo, esa es la clave. Hay pequeñas variaciones a esa regla, pero por lo general va así. Luego están la coma, el sujeto y los atributos complementarios. Esto es lo que te dije de las comas subordinadas. Listo. Los complementos circunstanciales también entrarían en las comas subordinadas. Construcciones causales, no es que, bueno, por aquí es como donde está el sí y todo esto. Los condicionales y concesivas, complementos que afectan la oración, estos son las explicativas, las subordinadas o las explicativas también, y
Y básicamente todo se resume como en esas primeras formas que te conté. Pero aquí está explicado pues como cuál es el uso de las formas. Si tenés más dudas, ahí en lo que yo les compartí en estos días está el de el folletico de la coma, que es el de póngale la coma al burro, que fue el que miramos ese día. Esto tiene unas cositas muy sencillas. Aquí está como donde puedes amplificar la información. Y bueno, aquí le dicen a uno como por qué es importante la coma, pero eso ya uno lo sabe. Empecé a mirar si puedes identificar, oíste, ¿qué pasó con esto? No le gustó. Se Ya cambió. no quiere ver más comas. Ya no quiere ver más. Ya está mamado. Eh, Empecé a mirar a ver si puedes pillar dónde le hace falta una coma a estos textos. Hay unos que uno no se los pilla fácil, porque son de verdad con formas muy elaboradas, donde se están hilando muy fino, pues. Pero hay otras donde uno sí se las pilla de una. O sea, a nivel avanzado ya. Sí, hay unas que son de nivel avanzado. Aquí dice dónde deberíamos poner coma todo el tiempo. Entonces aquí es como algunas explicaciones, todo esto. Hay una cosa es donde no hay que poner comas. Y es que a veces uno hace pausas en la forma expresiva, pausas del lenguaje oral, que son naturales. Y uno cree que eso va con coma, porque a uno le enseñaron que las comas son, no sé qué, si usted va leyendo y se aparece una coma, pare y cuente hasta uno, no sé qué, si encuentra un punto y coma, pare y cuente hasta dos, si encuentra un punto sigue, pare y cuente hasta tres. No, eso no es verdad. Y eso ya no, las profesoras responsables no enseñan eso así, porque eso no funciona así. Una cosa son las pausas semánticas que le ayudan a uno a transmitir el significado de lo que quiere. Entonces a veces lo que pasa es que esas pausas semánticas hacen un tránsito hacia el texto escrito y están mal puestas. Entonces ahí nos explica dónde no hay que ponerlas. Usos dudosos u opcionales. Ay, esto sí es lo mejor, ¿sí? Cuando hay conjunciones. eh, no estábamos, por tanto, preparados para esto. ¿Vos crees que ahí puede ir una coma? Ay, no. Pues es que abajo hay una que se parece a la de arriba. Ah, cierto, sí, claro. Es decir, podríamos tener una coma aquí separando estábamos y por, y otra aquí separando tanto y preparado, ¿cierto? Es decir, no estábamos coma, por tanto, preparados para esto. Ahí podríamos separarlo con esas comas, pero también puede quedar así. Entonces, sí, es que hay como una pequeña delgada línea que se disuelve. Mm. Cuando hay adverbios, los adverbios son las palabras que modifican cómo sucede una acción, ¿sí? Las palabras que modifican a los verbos. Eh, Seguramente es un adverbio porque está modificando el verbo alcanzar, está poniéndolo, eh, podría interpretarse como que está en duda, como seguramente alcanzaremos esto. No, lo que está haciendo es que está reafirmando que eso va a suceder. Podríamos decir seguramente coma, alcanzaremos el objetivo, pero pues no es necesaria tampoco, pero algunas personas lo usan. Por eso te digo que esto tiene unas normas y que es racional, pero que finalmente es un recurso estilístico que decide el escritor cómo usarlos. Entonces también depende de cómo te quieras expresar, los vas a usar. Y los siguientes ejemplos pues son precisamente que nos muestran cómo podría usarse. Cuando el si no es sinónimo de más que, otra cosa que, salvo, excepto, aparte de. El problema no es la guerra, sino la desigualdad. Entonces, mira, que aquí si no es un adversativo. Podríamos decir, el problema no es la guerra, pero la desigualdad sí lo es. ¿Sí? Entonces, como es un adversativo, por eso lleva esa coma. Eh, no solo le aconsejó, sino que le prestó plata. Aquí
Si no, no es adversativo, sino está diciendo más que, ¿sí? ¿Quiénes son los responsables si no los gobiernos? Aquí estamos diciendo otra cosa que, por ejemplo. Entonces, si no tiene, hay palabras en español que tienen varios significados, eso lo dijimos brevemente. Entonces, depende de lo que signifiquen, van a usarse con o sin coma en estas situaciones. Por ejemplo, yo siempre pongo la coma en por ejemplo, ¿sí? Algunas veces voy en taxi, por ejemplo, cuando llueve. Eh, Esto podría escribirse de esta manera, ¿sí? Algunas veces voy en taxi, punto y coma, por ejemplo, coma, cuando llueve. Entonces, mira que esta coma aquí se llama antes de, o la explicación compleja, es lo que está haciendo ahí, es este punto y coma. Te puedes poner unos vaqueros o, por ejemplo, una falda, y ahí no lo están usando, ¿sí ves? Entonces, o yo también podría decir, algunas veces voy en taxi, punto, por ejemplo, coma, cuando llueve. O yo podría decir, algunas veces voy en taxi, coma, por ejemplo, 2 puntos cuando llueve. ¿Sí? Depende de cómo quieras expresar las cosas, puedes usarlo de diferentes maneras. Ah, Cuando hay un complemento antepuesto al verbo, en este caso, llámame por teléfono. Este es el complemento antepuesto al verbo. ¿Sí? Después ya no me di cuenta de nada. Entonces, después, ¿sí? Eh, eso es un verbo compuesto, darse cuenta. Entonces, después ya no. Esto aquí no necesitaría eso, pero podríamos poner, por ejemplo, aquí una coma. Después, coma, ya no me di cuenta de nada. Así, todos quedaron contentos. Esto puede usarse así, puede usarse así sin coma. o así. Así, exacto. Cuando hay elisiones, que las elisiones son donde las comas reemplazan el verbo que se está repitiendo. Alba toca el violín y José, y esta coma está reemplazando el verbo tocar. Y José, Porque la no violín. estoy a la coma. Sería una frase muy horrible. Exactamente, sí, eso es. Su hijo mayor es rubio, punto y coma, el menor coma, moreno. ¿Entendés esa frase? ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Cuál es el verbo que está reemplazando la coma? ¿Y por qué aparece punto y coma? Bueno, la coma reemplaza es, Ajá. o sea, ¿cierto? ¿Y por qué hay punto y coma? Porque, ay, Sí, sin miedo, acabamos de hablar de eso. sí, Estamos yo poniendo, sé que sí, pero es que ha sido demasiada información. Yo después la voy a revisar, te lo prometo. pero aquí estaríamos diciendo que ese punto y coma aparece porque donde pusiéramos solamente una coma, lo que parecería Ah, es que el menor es un ya, inciso. sí. Ajá, exacto. Entonces nos confunde. Para evitar la confusión, usamos el punto y coma. Entonces estamos usando el punto y coma donde la coma no es suficiente, donde no alcanza. Los vigilaré los lunes, coma, tú los martes y yo y los jueves, coma. Y Martín, ¿sí? Esa coma está reemplazando esto. Yo vigilaré los lunes. Aquí está, bueno, aquí está haciendo algo raro. Lo que pasa es que estos son usos opcionales. Aquí hay una numeración. Esta numeración eh, nos está enumerando como estas frases largas y a la vez hay un reemplazo del verbo. Pues el verbo está, digamos que tácito en las siguientes oraciones. Entonces, es una forma opcional ahí de usarse. Y podríamos usarlo así. Yo vigilaré los lunes, punto y coma, tú, coma, los martes y los jueves, y Martín, coma, no sé qué. ¿Sí? ¿Entendiste esta Ujú. diferencia? Ahí está. Complementos circunstanciales.
Esto es un complemento circunstancial. Cuando yo era joven, coma, no salía de la casa. Pues eso es lo que vamos a decir nosotros después de esta pandemia. Ay, me leíste el pensamiento. Cuando había pandemia, coma, no salía de la casa. Tal cual, eso es. Ah, Se oían gritos, es la frase que estamos diciendo acá. El complemento circunstancial es en la casa de al lado. Los jugadores salieron de la cancha con mucha tristeza. ¿Sí? Los jugadores salieron de la cancha, ¿sí? Con mucha tristeza, ahí tendríamos el complemento circunstancial. Entonces esto podría ir separado por una coma o no. Cuando hay otros complementos eh, de ese asunto de los dólares robados en Chicago, no tengo idea. De ese asunto de los dólares robados en Chicago, coma, no tengo idea. También podría decirse. Jazz no me gusta oír, yo podría decir jazz, coma, no me gusta oír. Carne, coma, no suelo comer. Y aquí hay otros ejercicios donde uno va mirando a ver si eh, va entendiendo a ver si las cosas están hechas, si podemos encontrar dónde van o dónde no van las comas. pero ese es el que no tiene, ¿qué? Tiene solución, no, Soluciones. esto no tiene soluciones. Aquí le toca a uno mirar y entender las normas a ver si las está aplicando bien. Y aquí hay una curiosidad sobre el uso de las comas. Y creo que, no, este texto va hasta ahí. Creí que, es el de las comillas, que tiene uno que puede uno comparar con otro libro. Aquí esto es sobre las comas. Creo que este texto no tiene, este párrafo no tiene una sola coma. Las palomas rojas aparecieron el día en que un sol bermejo asomó tras las montañas de piel granate erizadas, en cactos encarnados por el destello salmón de los rayos, y la mañana continuó siendo de un púrpura encendido que alarmó a los habitantes de Tezontle, quienes solo ese mediodía leyeron en el morado cardenal del aire y en el fucsia de las nubes y en el olor de las azaleas el ambiente de las señales que todo Jalisco esperaba desde cuando los primigenios profetas de piel de cobre habrían predicho sin alarma que siglos después de la destrucción del templo mayor, una bandada de palomas rojas como la sangre navegaría en los pliegues del viento rumbo al corazón del pueblo, y sin más itinerario que el diseño de una espiral carmesí armada al vuelo del espinazo de las lomas hasta el zócalo de la plaza, sobre el cual aquel enjambre de palomas rojas como el mar rojo sombrearía la tierra de una luz grana y exaltaría el recuerdo de tantas y tantas muertes por venir. Ese texto Pucha. no necesita una sola coma. Pero uno podría reformarlo, claro. Un editor dice, un momentico, no me ponga este párrafo a este tamaño sin una sola coma. Y uno reforma ese texto y le pone comas y se lee de otra forma. Pero pues esto quiere decir que hay un trabajo muy juicioso ahí para poder generar ese ritmo del que hablábamos. Esto hace parte del ritmo porque elige las palabras de esta manera y le da el ritmo a la escritura. Y yo sí te digo una cosa, mucha gente sigue pensando que las comas son descansos. Para que alguien lea eso tiene que hacer un curso de apnea, no respirar hasta el final. No, pero es que uno aquí hace el descanso porque es la pausa semántica, que es diferente a la coma, ¿sí? A veces coinciden, pero no siempre. Bueno, Ay, pero querido, que eso está chévere. Y hay muchos así. Hay un libro que está escrito en 4 párrafos. El libro tiene 400 páginas. Cada párrafo es de 100 páginas y es El otoño del patriarca de Gabriel García Márquez. Eh, por ahí pone como de vez en cuando comas y algunas cosas, pero tiene todo el libro tiene 4 puntos aparte. ¿En serio?
sí, es una cosa muy, muy loca porque a veces uno dice como, no, una novela ahí de García Márquez, no sé qué. No, eso es un tratado que uno realmente estudia en la universidad para aprender sobre escritura compleja. Sí, es otra cosa. Es chévere como mirar todas esas formas expresivas. ¿Cómo? El reto de la pandemia. Es el reto de la pandemia. Te voy a dejar por aquí un texto que me parece que es un cuentico fácil de leer, donde quiero que identifiques el uso de los signos de puntuación. Se llama el, se me fue el guardagujas, el guarda, guardagujas de Juan José Arreola. Vamos a ver dónde está. Ah, velo por aquí en un enlace, ya está todo montadito. Te lo voy a poner, copiátelo aquí, te lo voy a poner en este chat de esta llamada. Listo. Píllatelo ahí y eso te lo lees en 10 minuticos o en 15 minuticos si haces como el trabajo muy juicioso de tratar de entender cada vez que hay un signo de puntuación, qué función está cumpliendo, porque están básicamente como todas las funciones que miramos hace un ratico. Entonces le sirve a uno mucho para entender eso. De resto, creo que no se nos quedó nada por fuera. Voy a mirar si esa presentación tenía como algo más. ¿Crees que te comparte esa presentación? Para que mires eso. Pues sí, pues sí. Obvio puedo. Obvio puedo. Generar enlace para compartir, copiarlo. Y ya pillaste el del guardagujas. Sí, Y ya lo aquí, descargué. y ahí va el de la presentación también. Y en la presentación, ve, todavía quedaban cosas de la presentación, ¿sí ves? Qué ingratitud de mi parte. Listo, para no ser ingrato. Entonces, estábamos hablando de el punto y coma, ¿sí? Terminamos de hablar de los usos del punto y coma. Luego teníamos entonces hablar de los signos de interrogación y de admiración, que para vos es claro que en español abren y cierran. Y cada vez que escribimos qué, quién, cómo, cuándo, dónde y están tildados, ¿sí? Los usamos con alguno de esos signos. Es muy rara la vez que esas palabras se usan tildadas y se usan sin signos de o admiración o interrogación. Si yo digo qué chimba, siempre va a ir tildado y con signos de admiración. Si yo digo qué estás haciendo, siempre va a ir tildado y con signos de interrogación. Si yo digo qué putas, siempre va a ir tildado y con signos de admiración. ¿Sí? Listo, ya sé. Ya sé para que groserías siempre estén Exacto. bien Las escritas. groserías siempre van con signos de admiración. Si la grosería va con un que adelante, ese que lleva tilde y lleva signos de admiración. Listo. Listo, eso. Y las exclamaciones pues siempre van con signos de admiración. Bueno, la raya y las comillas, pero este es otro cuento. Este es, por ejemplo, lo que nos explicaba Adriana del uso de las comillas que están anidadas. Por ejemplo, este pedacito que está aquí. Dice, comillas españolas. Antonio me dijo, dos puntos, comillas inglesas, vaya, comilla sencilla, cacharro, cierro comilla sencilla, que se ha comprado Julián, cierro comilla inglesa, cierro comilla española, punto. Los puntos en español siempre van por fuera de las comillas. Si escribes en inglés, los puntos van por dentro de las comillas. ¿Es claro eso? Hasta este momento no. A partir de Ya este momento, sí. sé. Eso es.
Entonces, esas comillas españolas, comillones, comillas angulares, ya sabes que son como las que se usan normalmente en español. Si fuéramos a escribir en alemán, usábamos otro tipo de comillas. Si escribiésemos en japonés, usábamos otro tipo de signos que equivalen a las comillas. Entonces, cada idioma tiene diferentes signos ortotipográficos para representar las comillas. Lo que pasa es que como los teclados, desde las máquinas de escribir hasta los computadores, pues están estandarizados con los signos que se usan para la escritura del inglés, entonces nos hemos acostumbrado al uso de las comillas inglesas. Es eso solamente. Las comillas se pueden combinar con las rayas porque son importantes también para hacer claridad en lo que uno quiere decir. Por ejemplo, ese que está aquí abajo, este tercer ejemplo. Es imprescindible, raya, señaló el presidente. Eso se llama un inciso o una acotación intercalada. Es similar a las comas. Es imprescindible, yo podría reemplazar esto por una coma, señaló el presidente, firmar la paz. Lo que pasa es que cuando es una acotación es como una cosa que dice el narrador, como es imprescindible, ¿sí? Es lo que aquí es el narrador o el escritor haciendo una aclaración y por eso se pone entre rayas y no entre comas. Es eso. ¿Sí me hice entender? Ajá. Ahí está la explicación de lo que es, cómo se usan las rayas, que es esa acotación que te acabo de explicar y denota las voces de los que intervienen en un diálogo. Ay, sí, te ayudo. Espérate que necesitamos abrir un frasco aquí y es mi tarea. Ay, pero está muy duro. Está durísimo, sé que lo revienta el piso. Ya, Ay, ya lo abrí. gracias, nene. Con gusto, nene. Entonces, los diálogos, pues los vas a pillar en cualquier texto de narrativo que tengas por ahí. Y es importante que diferencies lo que es un guión, un signo menos y una raya. Y se escriben, pues vos puedes buscar como en Google, como raya, signo ortográfico, y ahí te sale y la copias y te sale cuál es el código para escribirlo en tu computador. Si usas un Windows y si usas un Mac, es muy sencillo porque se escribe Shift Alt guión. Está siempre a la mano para la escritura. O sea que Y si ya. no, siempre estoy poniendo puros signos menos. Estás poniendo guiones y Word te los convierte a signos menos, te convierte uno de los dos a signo menos. Entonces queda marcado entre un guión y un signo menos. Y eso no es una raya. Si quieres hacer una raya, mira, el guión tiene una longitud, el signo menos es el doble del guión y la raya es casi siempre el doble del guión, pero específicamente el ancho de una M. De una M. Una M. Ese es el Sí. ancho máximo que tenían las letras en los procesos de imprenta antiguos. Eso se llama un cuadratín. Y ese cuadratín es el que determina el ancho de algunas letras o de la caja en la que está marcada la letra. Y la raya es del ancho total del cuadratín, al igual que la M es del ancho total del cuadratín. Vea. Vea, sí, ve. Tanta vaina. No, pues está muy chévere. Mira, todo esto que te conté, lo que te dije, siempre hay una forma de romper esa regla. Hay formas inteligentes de romper las reglas. Las reglas no se rompen porque sí, porque solo hace un regla sin causa. Las reglas se rompen con inteligencia para poderle sacar jugo a eso. Y ya. Pero primero hay que saberlas. Primero hay que conocerlas para poderlas romper, porque romperlas sin conocerlas, pues te hace el rebelde sin causa. Que la película es muy buena, por cierto, también, pero pues... Eso Ay, es bueno. todo, querida. No, bueno, no, muchas gracias. Encantado. De verdad.
No sabía que no sabía tanta cosa. Me toca estudiar tanto. Uno siempre es más lo que uno desconoce que lo que sabe. Sí, pero sí es como preocupante. ¿Por qué? Porque No, entonces uno, o sea, me he pasado toda la vida escribiendo cosas y todo, y uno va poniendo ahí eso como, ¿sí me pero, entiendes? Como, pero es lo normal, claro. Una vez empiezas a implementar todos estos conocimientos, tu calidad de escritura va a mejorar y eso te va a permitir también cobrar más duro porque usted escribe una chimba, ¿sí me entiende? Es que los informes que yo presento se pueden entregar al ministerio porque están súper bien armados. Otra cosa es que uno entregue un informe y que para poder pasar eso a una instancia superior alguien tenga que ponerse a sacar los pedacitos que sirven de todo lo que escribió. No, es claro, usted es capaz de escribir muy claras todas las ideas y expresar todo súper bien. Entonces tenés un excelente uso del lenguaje escrito, porque pues has escrito durante mucho tiempo. ¿Qué pasa? Uno todo el tiempo se está puliendo. sí, ¿no? Y como les dije a ellas, yo voy a estudiar porque yo no quiero que ustedes después lean alguna cosa y digan, ay, qué pena que nosotros conocemos a María Camila, porque ellas cada vez que mandan un correo de la especialización son, ay, ¿quién escribió ese correo? Qué horror, que no sé qué, y yo Sí, voy a yo, escribir bien para que después no digan nada. sí, yo sé. Yo me acuerdo que tenía un compañero periodista y entonces uno le escribía, cualquiera le escribía un correo. Es que, no, huevón, me mandaron un correo, hermano. Ni una coma vocativa pusieron. Yo, Entonces todo el tiempo son así, la gente que trabaja con el idioma es así, súper quisquillosa, porque el idioma es muy quisquilloso. Entonces eso es un reflejo de la personalidad. Si vos sos cositero, si vos tenés atención a los detalles, tenés buena memoria, sos estructurado, ordenado, seguramente te va a gustar trabajar con el idioma porque el idioma es así. no, y sabes que esto sirve porque si uno estudia otro idioma, todos los libros y todo tiene todos los nombres de gramática, pero uno no se los sabe en español. Entonces, cuando se los dicen en otro idioma, uno es como que, ¿y eso en español qué será? Porque yo estoy segura que Ah, claro. no sé cómo se llama, no sé la definición, pero entonces a mí en este libro me dicen, y entonces, pues ya ni siquiera sé cuál El, ejemplo ade- darte, pero el ¿me entiendes? adjetivo, el sustantivo, el adverbio, el Y complemento entonces, circunstancial, y uno es como, marica, que es un complemento circunstancial, y todo eso, pero mira, si uno no está todo el tiempo moviéndose como con esos términos, a uno se le olvida, es lo normal, a uno se le olvida. pero sí es práctico, al menos pues como medio saberlos a poder entenderlos cuando me los vaya a aprender en otro idioma. Ujú. Eso es, querida. Ahí está. ¿Para qué? Sobre todo porque uno estudia idiomas, ya cuando uno es adulto, uno estudia idiomas a partir de la racionalidad. Si uno Ajá. fuese a aprender los idiomas cuando niño, los aprende de otra manera, a través de la inmersión y de otras cosas. Pero a uno como adulto le hace falta la racionalidad para entender eh, o adquirir otro idioma. Sí, y todo está diseñado así. Entonces, queda uno como que, sí, yo sé que lo sé, pero no me sé las palabras. Sí. Yo sé que lo sé, pero no sé las palabras para explicar lo que sé. Eso es. Sí, esa fue otra cosa que yo dije, sería bueno, pues, como para que todo lo que estoy estudiando ahorita sea más fácil de entender. Ujú. Poco. Ahí tenés tus retos. Hay un objetivo claro y unos retos inmediatos que debes sopesar ahí. ¿Cómo vas sacando adelante cada uno de esos retos? Tengo para entretenerme. Bastante. Léete El guardagujas. A mí me encanta ese cuento. A mí me parece muy entretenido y te permite mirar cada uno de los usos de los signos de puntuación de los que hablamos. Y si querés más cositas para ir leyendo, pues vamos buscando y vamos revisando si estamos aplicando, por lo menos que vos puedas reconocer cuáles son las cosas de los usos de cada uno de esos signos de puntuación. Ya eso te permite que vas a saber qué
que los vas a poder usar. Y en la medida en que uno, por eso es que la gente que se dedica a escribir es como lea, 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 porque todo el tiempo están viendo ejemplos. Entonces, si vos ves ejemplos, seguramente los vas a poder aplicar. Pero es una lectura diferente a cuando uno se sienta en una finca a leerse una novela en una silla soleadora, porque vos ahí estás haciendo una lectura desprevenida de eso, como, esto es puro entretenimiento, bla, bla, bla. No, aquí estás leyendo ese mismo tipo de textos, pero estás viendo cómo se aplica lo que estás aprendiendo a eso para que vos después lo puedas usar. Ay, no, de una, por mí, feliz de la pelota. O sea, si quieres a un Sirirí ahí molestándote, Hágale, yo siempre estoy dispuesto a eso. Ahí hay biblioteca para ir sacando cosas. Ahí está chévere. Ahí vamos sacando ideitas. de una. Ay, Andrés, muchas gracias. Encantado. Nos pasamos una hora más de lo que habíamos presupuestado, pero estuvo chévere la charladita. Yo veía la hora y él me acaba, yo no le voy a decir que ya se me pasa. Está bien, todo está bien. Mientras vos tampoco me hayas dicho que ya tenías que irte a almorzar, todo está bien. No, yo puedo aguantar. Yo aquí tenía una chocolatina, me la estaba comiendo. Bueno, listo. Dale, pues. Ay, Bueno. muchas gracias. Encantado. Descansa el fin de y hablamos el lunes. Dale, de una, tú también. Hágale pues. Chaito. Listo. Chao.